Bueno, pues primero, buenos días. Yo soy Roberto, estudiante de primer año de Medicina Crítica. El tema que vamos a revisar el día de hoy pues, son maniobras de reclutamiento alveolar y titulación de la PIB. Bueno, para ello es necesario remontarnos un poco a lo que es la anatomía y fisiología del sistema pulmonar, como ya lo hemos estado pues, hablando en las clases previas. Recordemos pues, que el alveolo es la unidad funcional, en este caso del intercambio gaseoso a nivel pulmonar. En estas dos imágenes, en esta a la derecha, podemos observar la mitad, un alveolo sano, y del otro lado pues, un alveolo que ya inicia con un proceso fisiopatológico. ¿Qué importancia tiene pues, conocer las características de un alveolo sano? ¿Esto por qué? Porque participa tanto en la dinámica alveolar y en la mecánica pulmonar. ¿Qué conceptos o qué unidades o qué principios o características de un alveolo funcional participan dentro de esta dinámica? Entre ellos, pues lo primero es necesario identificar pues, el epitelio alveolar, los tipo 1 y tipo 2. Esto recuerden pues, que los neumocitos tipo 2 pues, son los principales o los encargados de la formación del factor surfactante, un agente encinógeno para evitar también pues, el colapso alveolar. Otro de los componentes de la mecánica alveolar pues, es el endotelio del vaso sanguíneo pues, que rodea en este caso al alveolo. Y por último tenemos la membrana intersticial o la membrana basal, donde se lleva a cabo pues, ese proceso de intercambios. Por eso es necesario hablar tanto del endotelio, epitelio alveolar y de la membrana basal, porque a partir de estos tres elementos pues vienen o se generan estos secundarios aquí a los procesos fisiopatológicos por el SDRA y también secundarios a la ventilación mecánica. Recordemos pues, que este no es un proceso fisiológico. ¿Y en qué casos? Pues en este caso vemos una imagen donde se ven alteraciones del alveolo, ¿sí? A nivel por bacterias o por el aumento de los macrófagos. Que más adelante vamos a irlo asociando pues, con la ventilación mecánica y en este caso pues, principalmente con el tema de maniobras de reclutamiento alveolar. Es necesario pues, hablar también de la física, ¿sí? Aplicada en este caso al sistema respiratorio. Es importante pues, conocer un término llamado estrés, ¿sí? En el cual pues, nos vamos a remontar a aquella imagen donde nos hace hincapié a que yo tengo un elemento y donde hago un corte transversal, tengo un punto llamado P, en este caso, que sería un punto medio sobre, en este caso, un cilindro, y la A hace referencia, en este caso, al radio, ¿sí? Si yo aplico una fuerza sobre el punto P, es decir, sobre la parte central de este cuerpo, pues se va a generar una tensión sobre esta pared que vemos aquí a un costado. Entonces, conocer el fundamento del estrés es importante. ¿Por qué? Porque también lo que nos va a determinar esta apertura de los alveolos. El estrés se va a relacionar ¿con qué? Con la presión de retroceso o la presión elástica del pulmón, y que en pocas palabras pues nos va a hacer hincapié en lo que es a la presión transpulmonar, ¿sí? Que va a ser la diferencia de una presión alveolar menos la presión pleural. ¿Para qué es importante también conocer este punto? Porque si yo mejoro o aumento la presión dentro del alveolo, reduzco también la presión transpulmonar y eso también me va a permitir una mejor ventilación en pacientes, en este caso con SDRA. Otro término importante es conocer lo que es la tensión, que es la deformación, en este caso de un cuerpo. Nos remontamos a esta imagen en el cual pues tenemos dos puntos, tenemos un punto P y un punto Q dentro de un cuerpo, ¿sí? Si yo aplico una fuerza y este tiene una propiedad para de distensibilidad o deformarse,
Entonces se va a deformar este cuerpo, pero se va a mantener una distancia entre P y Q. Sin embargo, lo que va a cambiar es la dirección de esa distancia. Si tenemos aquí una distancia vertical, esta va a tender a ser una forma lineal. En este caso, pues oblicua. Lo mismo va a aplicar a nivel del pulmón. Entonces, la tensión nos va a hacer más que nada a que esas características de ese alveolo que tienen para distenderse, ¿sí? En este caso para deformarse. Este concepto es muy importante porque hay un concepto que se llama reclutamiento y reclutamiento cíclico, donde el alveolo se cierra y se abre. Entonces estos periodos de abertura y cierre también nos va a provocar lo que es un cizallamiento, una fuerza de cizallamiento y una lesión alveolar. Entonces, ¿cómo aplicamos tanto los términos de estrés y tensión a nivel de las curvas de la ventilación mecánica? Pues tenemos aquí las tres sobre una curva de flujo, de volumen y de presión, ¿sí? Hablar de flujo, hablamos de una tasa o una velocidad de la tensión, ¿sí? Que a través de un tiempo se va a modificar lo que es este cuerpo. A nivel del volumen, el volumen tidal lo vamos a interpretar como una amplitud de esta tensión, de esa capacidad de deformarse y por lo tanto de generar un volumen. Y a nivel de la curva de presión, en este caso, las características de controlado por volumen, esta gráfica. Entonces tenemos una presión meseta como el significado de una presión, en este caso de un estrés máximo, ¿sí? Que si nos remontamos a las clases anteriores, pues estamos en una fase estática, ¿sí? Y en este caso la derivative impulsion, que va a ser la meseta menos el PIB, pues nos va a dar una amplitud de este estrés, ¿sí? Por eso también se conoce como la presión impulsora. Y el PIB, pues lo vamos a manejar como un estrés mínimo. Y que a partir de esto vamos a arrancar para ver titulación del PIB más adelante en algo que se le llama índice de estrés. Hablando de la dinámica alveolar, pues de acuerdo a la literatura, pues se menciona pues el concepto del baby lung, ¿sí? El pulmón bebé, en el cual pues un pulmón no es homogéneo, es heterogéneo, es decir, tengo zonas bien ventiladas, zonas colapsadas en el cual pues no se lleva a cabo ese intercambio adecuado, ¿sí? Entonces aquí en este artículo nos hace la referencia pues de una dinámica en la cual consiste en el colapso y abierto, es decir, en el reclutamiento y del reclutamiento cíclico, esto aunado pues a un ciclo respiratorio en un paciente pues que no tiene PIB, ¿sí? En condiciones fisiológicas recordemos pues que no existe el PIB. Entonces un paciente el que esté con una abertura y cierre de los alveolos pues nos va a llevar a una lesión alveolar por fuerzas de cizallamiento y liberación también de factores inflamatorios a nivel local. Uno de los objetivos pues también del PIB es desplazar el líquido alveolar hacia el intersticio, que es lo que sucede en esta imagen. Tengo un alveolo ocupado por líquido y cuando yo aplico en este caso una presión al final de la expiración, este líquido se va a mover hacia las paredes y por ende también va a tener un movimiento a lo que es el espacio intersticial, teóricamente. Entonces, pues recordemos que el término de PIB pues es la presión al final de una expiración. Sin embargo, pues también el PIB es un método de terapia respiratoria. Como ya les he comentado, fisiológicamente pues no existe un PIB. Esto ya se aplica más que nada en un paciente porque esté bajo ventilación mecánica, ¿sí? Y pues, ¿con qué objetivo es? Pues para mantener para arriba de la presión atmosférica durante todo el ciclo respiratorio, toda esta presión, y por ende evitar pues un colapso alveolar. ¿Qué objetivos tenemos? Reclutar pues unidades no ventiladas, ¿sí?
aumentar el volumen pulmonar al final de la expiración y pues disminuir pues las derivaciones intrapulmonares. Recordemos pues que dar PIP a un paciente no es algo aislado, ¿sí? Conlleva pues una repercusión sistémica, principalmente a nivel hemodinámico. Entonces, también hay que tener en cuenta el estado hemodinámico del paciente, que más adelante lo vamos a ver como una contraindicación de las maneras de reclutamiento. Sabemos pues que es más benéfico el PIP en pacientes con SDRA o lesión pulmonar aguda, en el cual pues estos pacientes fisiopatológicamente pues los alveolos están ocupados por este caso por líquido, van a estar telectásicos o van a estar con una consolidación. Entonces, de acuerdo a las propiedades que nos otorga el PIP en el cuerpo, es mantener esa presión, pues nos van a mejorar esos tres procesos fisiopatológicos. Pero, ¿qué sucede en el resto del organismo? Hablando sobre las presiones dentro del pulmón, pues recordemos pues, que el pulmón no es homogéneo. Vamos a tener zonas colapsadas, zonas normales y pues el riesgo también de zonas sobredistendidas. Entonces, cuando yo tengo un alveolo más pequeño, recordemos pues que por la ley de Laplace, la presión dentro de un cuerpo pues va a ser inversamente proporcional al radio que este maneja. Entre un radio más pequeño, mayor presión. Un radio mucho mayor, se va a aumentar menor presión. Entre los alveolos más pequeños, que se genera mayor presión, trasladan esa presión al alveolo circundante, porque recordemos que estos están comunicados por los agujeros de Comte o los poros de Comte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo tengo un alveolo con riesgo de sobredistensión, entonces yo aplico PIP, este alveolo se va a sobredistender. ¿Y qué va a pasar con los vasos sanguíneos alveolares? Va a presionar ese capilar y por ende también la perfusión va a disminuir. Entonces está aumentando en este caso el cortocircuito. Ahora es sobre la mecánica del diafragma. Para que un diafragma pues, se movilice de forma normal, pues depende de varios factores. Entre ellos, pues la calidad de la longitud y la tensión de la fibra muscular, ¿sí? De la curvatura del mismo diafragma, del trigger, en este caso neuronal, también, y la fuerza contráctil. Caso que cuando yo aplico un PIP por arriba de un PIP alto, me va a modificar esa fisiología diafragmática. Principalmente va a tener esta implicación sobre el desplazamiento de ese diafragma. Entonces, esa curvatura fisiológica, que en este caso es convexa, pues lo que va a hacer es desplazar el diafragma y llega a generar hasta una curva cóncava. ¿Sí? Entonces, eso también va a delimitar la fuerza del diafragma. ¿Sí? Y eso se le va a conocer como el miotrauma aplicado por el PIP. A nivel cardiovascular, pues el ventrículo derecho es el que más va a recibir pues, este impacto sobre un PIP alto. Pues vamos a tener una disminución de la precarga. Si yo aumento el PIP, hay alveolos sobredistendidos, disminuye en este caso el flujo, la perfusión, se aumentan las resistencias pulmonares y voy en retroceso. Entonces, si aumento esa resistencia, aumento la resistencia también de la arteria pulmonar y aumento la poscarga. Y también, como hay aumento de la presión intratorácica, eso va a disminuir lo que es el retorno venoso. Entonces, voy a tener una disminución del gasto cardíaco. Y también un factor que me va a ayudar o que me protege ante situaciones de hipoxia, como la vasoconstricción hipóxica, también la voy a disminuir cuando utilizo PIP demasiado altos. Y de acuerdo a la poscarga, entonces tengo un ventrículo derecho, que se aumentó la poscarga pulmonar, también puede haber sobredistensión de este ventrículo y desplazamiento del tabique interventricular hacia el lado izquierdo. Eso va a disminuir la capacidad
en este caso, de llenado del ventrículo izquierdo. Y también pues, va a disminuir el gasto cardíaco por falta de volumen. Si yo aplico un PIB demasiado alto, llegando a la inestabilidad, pues estoy asemejando lo que es un choque obstructivo, en estos casos. Otro sistema que también debe tener en consideración es el sistema nervioso central. Cuando yo aplico un PIB por arriba de 15 centímetros de agua, ya se ve una repercusión en la presión de perfusión cerebral. Entonces también tengo que tener mucho en cuenta con eso en pacientes neurocríticos. De hecho, va a ser una contraindicación cuando un paciente neurocrítico, en este caso que esté inestable o que no ha llegado a la estabilización a nivel del sistema nervioso, pues se contraindican estas terapias de reclutamiento violado. Entonces, pues iniciamos con las maniobras de reclutamiento. Antes de entrar al tema como tal, durante pues, la búsqueda de la información, hay muchos autores que llegan a manejar maniobras de reclutamiento y titulación de PIB como un sinónimo, ¿sí? Sin embargo, pues tener que son dos elementos diferentes. Entre las maniobras de reclutamiento es una maniobra en la cual pues tengo un aumento sostenido de la presión de una vía respiratoria. ¿Con qué objetivo? De abrir ese alveolo, en este caso, pues que está colapsado, ¿sí? Y después se va a aplicar un suficiente PIB para evitar que este alveolo vuelva a ser colapsado. Entonces aquí también pues se viene el término del pulmón abierto. Mantener ese pulmón abierto con el PIB para evitar el colapso alveolar. Y para estas maniobras de reclutamiento va a depender de dos variables que son muy importantes. Es la presión aplicada y el tiempo en el cual se van a mantener estas presiones. Se describen varias técnicas en las que los podemos englobar pues, en tres de forma general, en lo cual pues tenemos unas maniobras de pocos ciclos, alta presión o maniobras manuales. Maniobras que en teoría pues ya no se usan, ¿sí? Tenemos las maniobras por CPAP o una insuflación sostenida. Y las maniobras escalonadas, que son las que actualmente pues, se defienden un poco más, ¿sí? En el cual pues, voy a aumentar de forma escalonada el PIB para reclutar los alveolos. ¿Qué contraindicaciones voy a tener? Pacientes con inestabilidad hemodinámica, como ya hablamos de los cambios hemodinámicos que me puede dar el aumento del PIB. Un trauma craneoencefálico, en este caso severo, que no esté en óptimas condiciones o que no lo hemos llevado a la estabilización. En el caso de datos de hipertensión intracraneal. Pues hablando propiamente del contexto quirúrgico, pues cirugía ocular, el neumotórax no drenado, el broncoespasmo en el sistema pulmonar y en caso de pacientes que tengan bullies pulmonares, por el riesgo, ¿no?, de que estas revienten y pues se haga un neumotórax. En esta tabla que vemos de este lado, pues son los pacientes que realmente no se mejoran pues con unas maniobras de reclutamiento, que se ha visto a lo largo de ciertos estudios pues que no tienen beneficio, incluso pues han aumentado la mortalidad. Por ejemplo, en aquellos pacientes con un SDR en un estado tardío, una fase fibrótica, pues también recordar pues, que una SDR pues, tiene tres fases, una exudativa, una proliferativa y una fibrótica. Sin embargo, se ha hecho que para estas técnicas lo ideal es llevarlo dentro de las primeras 72 horas, es decir, dentro de la primera fase del SRA. Sin embargo, hay literaturas pues, que también mencionan que esta fase se puede traspolar en cuanto al tiempo, ¿sí? No es una regla general. Y pues también aquellos pacientes pues, con SRA con cambios marcadamente por imágenes, por tomografía, que lo vamos a ver más adelante, o pacientes pues, con baja elasticidad. Entonces van a ser pacientes que no les va a ir mejor con estas maniobras. Y a lo largo de los años pues se han hecho diferentes técnicas de reclutamiento alveolar. Sin embargo, pues no hay una en específico, se han utilizado varias. Aquí en esta diapositiva en la que sigue pues
se menciona una tabla en la cual por año se manejan diferentes técnicas o diferentes estudios que se han realizado y el impacto o los efectos adversos que han tenido, ¿sí? Por ejemplo, a marzo de 1998, pues tuvo a 53 pacientes les aplicó maniobras de reclutamiento, en el cual pues se utilizó, si recordamos, a través del CIPAP, una presión mantenida de 35 a 40 centímetros de agua durante 40 segundos. Y pues él encontró pues un descenso de la mortalidad en grupos de ventilación, de ventilación protectora, ¿sí? Y él, en este estudio, pues no encontró ningún efecto adverso. Posteriormente, hay algunos que ya comenzaban a encontrar estos efectos adversos, ¿sí? La Pinsky también mantuvo una presión constante de 30 a 45 centímetros de agua durante 20 segundos, ¿sí? En este estudio, pues no nos especifica en qué momento las realizó y pues sus principales resultados fue de que aumentó la oxigenación, ¿sí? Más adelante les traigo algunos metaanálisis donde realmente qué impacto tienen estas maniobras de reclutamiento, y él tampoco encontró algún cambio significativo, ¿sí? Años posteriores, en este caso pues Grasso en el 2002, aquí vemos que utilizó una técnica semejante a Amato, 40 centímetros de agua por 40 segundos, y pues él también nos menciona pues que mejora la oxigenación, ¿sí? En pacientes con LCRA en una fase temprana, y él ya encontró un descenso de la presión arterial media y pues también un descenso, ¿no?, en el gasto cardíaco. Si vemos o analizamos la tabla, vemos que son casi las mismas características de la presión que se aplica, sin embargo el tiempo es lo que cambia. En esta tabla también vemos cómo se aplican aquí 45 centímetros de agua durante 20 segundos, pero este lo aplica 2 veces con un espacio entre 1 minuto entre ambas, ¿no? Y en el caso de este estudio, pues él no se ven cambios, ¿sí?, efectos adversos como tal. Y pues vean, aunque aquí nos mencionan pues que hay un descenso en la mortalidad, tiende a ser no significativo, ¿sí? Aunque estos autores tampoco encontraron pues cambios hemodinámicos o algún otro efecto pues. Y pues todos van en la relación, o todos caen por lo general que hubo una mejoría parcial en la relación de la presión arterial de oxígeno y la presión expiratoria. Como en este metaanálisis publicado en el 2020, en el cual pues lleva por título como efectos de una PIB más alta y maniobras de reclutamiento sobre la mortalidad en pacientes con LCRA, una revisión sistemática y metaanálisis. En ellos pues se incluyeron 3.870 pacientes, en el cual pues todos tenían una PAPI por debajo de 200, y estos pues fueron incluidos 10 ensayos, ¿sí? Y se subdividieron en los siguientes grupos: uno pues donde se utilizaba una PIB más alta y sola, otros donde se combinaban con maniobras de reclutamiento, y otro donde solamente se utilizaban maniobras de reclutamiento. Y esta fue la distribución de estos ensayos clínicos. Sin embargo, en la conclusión de este metaanálisis, o los resultados, pues todos utilizaban un volumen tidal bajo, de protección pulmonar, y el uso de rutinario tanto de PIB, ya sea solo o con maniobras de reclutamiento más altos, no reduce la mortalidad en estos pacientes. Aquí se encuentra otro metaanálisis donde la maniobra de reclutamiento no proporciona ningún beneficio en la mortalidad sobre la ventilación con la estrategia de protección pulmonar en pacientes adultos con SDR, ¿sí? En este estudio pues incluyeron 2.480 pacientes de 7 ensayos. Sin embargo, pues aquí igual pacientes con una PAFI menor de 200, sin embargo aquí los subdividieron menores de 100 y mayor de 100, ¿sí? Entonces la maniobra de reclutamiento junto con las intervenciones como la titulación del PIB no proporciona ningún beneficio en términos de mortalidad o duración en la UCI o de estancia
intrahospitalaria en estos pacientes. Y en este último estudio, también un metaanálisis donde el efecto de manual reclutamiento pulmonar sobre la oxigenación y parámetros fisiológicos, ¿sí? Y la mortalidad. Entonces aquí se incluyeron 14 ensayos clínicos donde se estimaron 3.185 pacientes. En este estudio pues la mayoría utilizó maniobras de reclutamiento algo similar, en cuanto a la técnica estas fueron algo similares, es decir, la mayoría utilizó estas maniobras de escalamiento, es decir, los mantuvo controlado por presión, ajustó a 15 de presión inspiratoria y fueron escalando el PIB hasta llegar a 40 centímetros de agua, ¿sí? Entonces, ellos que encontraron que el uso sistemático de las maniobras de reclutamiento no mejora significativamente la mortalidad de los 28 días. Solamente se encontró que mejora el índice de oxigenación en el día 1 y en el día 7. Sin embargo, pues no repercute en nada. No aumenta en este caso la supervivencia de estos pacientes. Entonces, pues, como la mayoría de los autores mencionan siempre que buscar una PIB óptima, ¿sí? Donde yo estoy evitando pues cambios a nivel sistémico y estoy permitiendo una mejor distensibilidad y también una mejor filtración y por ende pues un mejor resultado en el índice de oxigenación, ¿sí? En el intercambio. ¿Cuáles serían los objetivos de una PIB óptima? Pues evitar la hiperventilación pulmonar, evitar la inestabilidad hemodinámica y en este caso también evitar el barotrauma. Se han mencionado varias técnicas también de titulación del PIB, en el cual pues las podemos englobar en 3 grandes grupos. En base a la mejoría del intercambio gaseoso, que es lo que se ha hecho a través del estudio de la ARDS Network del 2000, a través de las tablas de PIB, FiO2, también a la mecánica respiratoria, a través de las curvas o los bucles de presión-volumen, y también aquí vamos a integrar lo que es el índice de estrés. Y también pues el PIB con base a estudios de imagen, tanto por tomografía convencional, tomografía por impedancia electrónica y en este caso también por ultrasonido. Hablando de la titulación del PIB, en este caso por las tablas, que es un estudio pues dado del 2000 donde compararon pues PIB altos y PIB bajos con FiO2 altos y FiO2 bajos, y pues con los objetivos de ellos era llevar una PO2 de 55 a 80 milímetros de mercurio y mantener una oxigenación de 88 a 95%. Y esto pues también aunado mantener una presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Entonces a través de estas tablas nosotros podemos ir haciendo una titulación del PIB. Tenemos FiO2 y tenemos PIB. Entonces, como se ha comentado en diversas literatura, pues iniciar un PIB de 5 a 8 centímetros de agua, independientemente iniciales con el FiO2 e ir titulando. En este caso, este es un ejemplo, es un ejercicio donde iniciamos con un FiO2 del 50% y un PIB de 5, y aquí comenzamos pues tener en cuenta nuestras metas, tanto la saturación como la PO2 y también la presión platea. Entonces, como se va escalonando primero el PIB, voy a mantener un FiO2 del 50%. Aquí nos toma el ejemplo que la saturación se mantiene en 87 y una presión platea del 24. Entonces, yo voy a ir escalando el PIB y posteriormente junto con el FiO2 hasta ver en qué momento se lleva a cabo un mejor intercambio gaseoso sin sobrepasar las metas, es decir, una presión meseta por debajo de 30 y llegando a una oxigenación al menos de 88 a 95 y en este caso pues mejorar el PO2. Entonces en este ejemplo, vean, este es el mejor punto en el cual pues yo tengo una presión meseta de 26, estoy en un área de seguridad y una saturación de 94. Sin embargo, ustedes verán también que en los siguientes se mantienen, ¿no? 94 y 95. Pero, vean, no hay tanta diferencia en la saturación
subiendo el PIB de 12 a 14, y aquí todavía tengo un mayor rango de seguridad en la presión meseta. ¿Sí? Entonces, tanto la presión meseta, el turbine pressure, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, pues son nuestros mejores indicadores para llevar una titulación del PIB. En el caso de la mecánica ventilatoria, pues nos remontamos tanto a los bucles de presión, volumen, en el cual pues hablamos del estéresis pulmonar. Retomamos anteriormente como el punto de inflexión inferior y el punto de inflexión superior. Y por arriba de este la sobredistensión. Entonces nos remontamos, bueno, nos vamos aquí al punto de abertura o el cierre crítico, o la apertura, en este caso el punto de inflexión inferior, donde pues va a mantener ese alveolo abierto. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ir titulando el PIB, ¿sí?, hasta el punto donde yo tenga mayor aumento de volumen, ¿verdad?, mejorando también la confianza y disminuyendo en este caso el breathing pressure, ¿sí?, o manteniéndolo dentro de meses, que serían menos de 15 centímetros de agua. Cuando yo encuentre ese punto donde tengo mayor distensibilidad y menor breathing pressure o dentro del objetivo, es ahí donde voy a identificar el punto inferior, ¿sí?, y a esto me lo voy a aumentar 2 centímetros de agua de PIB, que es ahí donde sería en este caso el PIB óptimo para este paciente. Esta misma técnica se puede realizar con estudios de imagen, en este caso con tomografía, que ahorita lo vamos a revisar. Y de este lado, en esta imagen, podemos ver, en este caso, la gráfica de presión a través de controlado por volumen, el famoso llamado índice de estrés. Que si yo me remonto a esta curva, a la curva inspiratoria, identificando el punto de inflexión inferior y el superior, puedo obtener 3 características de los alveolos. Si yo me posiciono por debajo o cerca del punto inferior de inflexión, voy a llevar a un alveolo colapsado, ¿sí? Eso nos va a traducir que el índice de estrés va a ser menor a 1. ¿Sí? Cuando yo voy titulando el PIB y veo en este caso que las rampas se vuelven más estables, es decir, yo estoy en este bucle, en el área de mayor distensibilidad, es donde voy a tener una mejor apertura de los alveolos. Y es donde digo que tengo un índice de estrés a razón de 1. Y cuando tengo, o me voy por arriba del punto de inflexión superior, es decir, hasta la sobredistensión, es donde yo voy a tener una curva cóncava, y es donde hablo de un índice de estrés mayor a 1. Es decir, voy a tener sobredistensión de estos alveolos. El índice de estrés hay de una relación entre el punto de inflexión superior y el inferior, y pues se ha validado como un método de titulación del PIB de forma visual. ¿Okay? Entonces, a través de esta forma visual, de acuerdo a la gráfica sobre la presión tiempo encontrado por volumen, yo puedo ir titulando el PIB óptimo para el paciente. También, a través del ultrasonido pulmonar, puedo ir haciendo titulación de la PIB. Esto pues dividiendo en 6 cuadrantes, cada hemitórax, y yo insonando. Y para eso es necesario pues conocer 4 patrones. Tengo un patrón M que nos da una puntuación de 0, que es un patrón normal. Tengo un patrón B1 donde encuentro mayor de 2 líneas B, sin embargo hay una distancia mayor de 7 milímetros entre cada una. Tengo un patrón B, que son líneas B coalescentes con una distancia menor a 3 milímetros. Y tengo un patrón C donde pues veo datos de una película, un topograma aéreo no dinámico, ¿no? Una vez que yo insone las 12 partes del pulmón, pues yo voy a establecer cada patrón en cada uno, y posteriormente se va a hacer una técnica de titulación de PIB, es decir, a 0 PIB y posteriormente a 15 PIB, que es en este caso Doug Gemal, pues quien realizó este estudio
con esos dos cortes, con PIB de 0 y PIB de 15. Sin embargo, se puede ir de forma escalonada, 5, 10 o hasta 15. Entonces, ejemplo, vamos a tomar acá. Aquí tengo, ahí disculpen por la imagen, pero tengo un SID o PIB 0. ¿Qué tipo de imagen nos daría? ¿Qué tipo de patrón? Sí, ¿no? Un patrón de consolidación o de atelectasia, ¿no? Entonces, si yo llevo en este caso PIB a 15, hay un cambio a un patrón normal, ¿sí? Y eso nos va a dar una puntuación tanto del patrón C al patrón A, me va a dar un puntaje de 5, ¿sí? Aquí funciona la inversa. Y en este punto, pues aquí nos habla de un derrame pleural, en este punto no se alcanza a ver, pero cambia a un patrón B2, ¿sí? Y también nos da una puntuación. Que en esta diapositiva nos habla de un punto, cuando tengo líneas de múltiples de un patrón B2 y cambia a B1, le voy a dar un punto, ¿sí? O tengo tanto de consideración a B2, me va a dar un punto. 3 puntos si tengo desde B2, cambia a un patrón normal. O 5 puntos si hablo de una consolidación a un patrón A. Entonces, eso nos habla, cuando yo tengo mayor de 8 puntos o igual a 8 puntos, nos habla que este paciente se va a poder reclutar con 600 mililitros aproximadamente a lo que se dio en este estudio. Y cuando tengo menor de 4 puntos, se habla que el paciente va a responder solamente a 75 hasta 450 mililitros de volumen para reclutarse. A través de estudios de imagen, en este caso el PIB basado sobre la tomografía, pues es necesario pues dividir en 3 características sobre la tomografía. Se hace un corte y ese se va a conocer como Bolser, que es en este caso, pues un corte donde técnicamente se tienen que observar o se tienen que analizar 2000 unidades, en este caso alveolares. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero, pues con unidades Hounsfield, donde me va a dar una densidad de menos 100 a menos 200. Entonces, si tengo esos valores, nos hablan de unos alveolos abiertos o alveolados. Entonces, que en la tomografía se va a observar de esta manera. Tengo un área normal, no dañada. Cuando yo estaba aumentando estas unidades, también tengo un alveolo con atelectasia, y cuando este se vuelve con aumento de la densidad, pues estamos hablando ya de un patrón de que está consolidado o pues también que esté ocupado ahí. Y esto lo voy a asociar también con el bucle del estrés pulmonar, de la presión-volumen, donde vean aquí los cambios de una tomografía inicial y cómo este se va abriendo. Vean que cambian los colores, se vuelve color negro en esta parte, que es ese pulmón que se está ventilando, y ven hasta un punto de sobredistensión. Entonces se aplica de igual manera, donde también se observa mayor distensibilidad y la mejor imagen es donde yo me quedo con el PIB inicial más 2 centímetros de agua. Sin embargo, pues esta es una técnica pues que llega a ser difícil en nuestro medio, porque hay que estar moviendo al paciente. Igual en el traslado, pues el paciente se va a reclutar. ¿Sí? Ya con la tecnología de hoy en día, pues también tenemos la tomografía por impedancia eléctrica, donde se ponen electrodos. Aquí no se necesita radiación, es por bioimpedancia, y pues se van a analizar 4 zonas a nivel pulmonar. Donde tengo una zona más blanca es un pulmón ya más con mayor aire, ¿no? Y una zona más negra pues es un pulmón ventilado. Entonces la proporción normal pues tiene que ir en este color entre azul y blanco, en ese cambio, ¿no? Sin embargo, pues esta se puede hacer a la cama del paciente, y a través de un software pues también nos va analizando las curvas, los bucles, y el mismo nos identifica dónde está el punto de inflexión inferior. Y ahí podemos titular el PIB. Y pues eso fue maniobra de reclutamiento o titulación del PIB. ¿Qué dices? Sí. En el siguiente, ¿no?
No, sí, Pero, sí, pues, una maniobra de reclutamiento. es que por eso les digo, muchos autores llegan a tomarlo como sinónimos, como maniobras y como titulación, ambos. Sin embargo, se pueden hacer ambas cosas. Cuando yo estoy haciendo una maniobra de reclutamiento, también voy buscando el tip óptimo con ellos. Por eso hay mucha discrepancia también con este tema. Y pues no se alcanza aquí si el título es sobre las maniobras, maniobras de reclutamiento. Sí. Antes de nos hablan de los diferentes estudios que se han realizado a través de los años sobre las maniobras de reclutamiento, por ejemplo los estudios Alveolo y Lotto Express, y el ART, que es el más reciente, es un estudio brasileño donde comparan pues PIB altos sobre más altos, y la mayoría pues comparan PIB bajos, PIB altos, ¿no? En términos sencillos, pues aquí todos nos hablan de que todos tuvieron una disminución de la mortalidad hasta este estudio. Sin embargo, pues ninguno fue con un cambio significativo, salvo el último estudio, el brasileño, donde aumentó la mortalidad y por eso se suspendió. ¿Sí? Porque estaban viendo que los pacientes estaban muriendo más utilizando PIBs más altos. Y pues ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Hay algún tiempo establecido o para poder empezar a hacer las maniobras? O decir, ya empecé mi reclutamiento y a tanto tiempo voy a hacer otra maniobra o ¿De qué especialidad es? urgencias. A ver, contesta. bueno, primero de las indicaciones de las maniobras es de preferir las primeras 72 horas. ¿Sí? Y dentro de del detalle es, bueno, se han realizado muchos estudios en cuanto a las maniobras de reclutamiento. Entonces, como lo hemos visto en las tablas anteriores, se pueden utilizar en diferentes situaciones. Hubo hasta estudios donde después de aspirar al paciente se utilizaron las maniobras de reclutamiento, hasta llegaron a hacerlo 4 veces por día. Entonces, no hay un consenso tal cual en qué momento, pero sí es el énfasis que sean menos de las 72 horas, que es en la fase de exudativa del DCRA. No sé si... Sí, esa parte sí me queda claro, ¿no? Que es dentro de las pruebas 72. Pero, por ejemplo, son las 48 horas, inicio yo unas maniobras de reclutamiento, por ejemplo, las primeras que eran de 40 segundos. ¿Al cuánto tiempo yo puedo volver a hacer alguna otra maniobra? O ya una vez que el paciente no... Yo tengo una observación o una pregunta. Aquí los autores pues van describiendo y en base a un principio teórico uno hace una estrategia para tratar de beneficiar a los pacientes. Pero pues el método científico precisamente es algo que se va replicando y de acuerdo a los diferentes autores que se han puesto a hacer en sus escenarios de su práctica diaria, esa pues, réplica del estudio no se ha observado un beneficio tangible. Entonces, así como yo lo veo, hay cosas que podemos hacer, pero que yo lo pueda hacer no significa que lo tenga que hacer. Te voy a poner un ejemplo que se me ocurre, que seguido se hace. Pues. Una persona se levantó en la mañana, se iba a bañar, se prendió el boiler, se quemó la cara y fue a urgencias. El urgenciólogo, como se quemó los pelitos de la nariz, y el libro dice que eso es un dato de una sospecha de lesión por inhalación, lo intuba. Entonces, yo sé que el urgenciólogo tiene la capacidad de intubar, sé que sabe premedicarlo, sé que tiene la habilidad. Pero que tú sepas hacer una intervención no implica que la tengas que hacer, pues. Porque ese paciente, tú no necesitaba que lo intubaras, pues. El paciente necesitaba posición, evitar que le pegara el sol, una pomadita y reposo, y con eso iba a salir, ¿no? Y así llegan los pacientes aquí a urgencias y luego ya quemados. Uno anda batallando para tratarlos de desvincular al respirador. Aparte los sedaron con midazolam, ¿no? Entonces, hay intervenciones y precisamente el objetivo de la clase es enseñarles lo que hay, lo que se puede hacer,
para mí también me parece que es útil aprender lo que no se necesita hacer. Pues yo no le veo una utilidad. Y de hecho, pues ahí está la literatura, pues. Entonces, eso es una medida desesperada. ¿Le he hecho alguna vez? Pues tal vez sí. Que estaba desesperado, no sé. Pero es una medida desesperada que tú debes de saber que no hay una evidencia que al paciente le vaya a ir mejor después. Entonces, que tú sepas hacer una maniobra, que sepas ponerle programar el ventilador y muy probablemente el paciente vaya a tener una mejoría transitoria, no necesariamente implica que lo tengas que hacer. A lo mejor tendrías que buscar alguna mejor alternativa que sí tenga evidencia para, pues depende del tipo de edema que tenga tu paciente. Tratar de resolver la causa, como todo en medicina, pues. Esto es manejo de soporte. Finalmente hay que atender la causa que te desencadenó esa ocupación alveolar primero. Si no resuelves toda esa causa, pues no importa qué tanto de PIC le pongas, si no la estamos atendiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Respecto a lo que comentaba el doctor de las maniobras de reclutamiento, recordar que se hacen por corto tiempo porque una maniobra condiciona una inestabilidad hemodinámica importante. Tú le haces una maniobra de reclutamiento y el paciente se puede incluso chocar. Entonces tienes que estar, por eso son maniobras cortas, pues, de segundos. Si no te responde un paciente, es muy raro que la repitas. O sea, si haces una maniobra y no funcionó, pues es muy complicado que la siguiente te vaya a responder. Entonces, por eso casi nunca se repite. Ahí te vas a otra maniobra que sería ponerlo en posición pronta. Y cuando se inicia, pues lo que te decía Roberto, ¿no? No hay así tiempos exactamente establecidos, pero se habla de cada 72 horas más o menos que cambia el paciente de una fase a otra. Cuando ya está en fase fibrótica, pues las maniobras no te van a responder, que son ya alvéolos, digamos, cicatrizados, que ya no van a responder a ninguna maniobra. Y va a ser complicado, que incluso puedes llegar a dañar más un paciente si lo haces en fase fibrótica y tú le quieres hacer una maniobra de reclutamiento de esas, que no se ha puesto en una posición correcta. Y ahora con lo del COVID también surgió diferentes patrones de lesión pulmonar y había pacientes que no respondían incluso a los PIB altos y al reclutamiento, y pacientes que sí respondían. Entonces se habla de diferentes patrones de lesión pulmonar, que ahí ahora se como los líquidos respondedores y no respondedores. En el 2006 en negativos se habla de pacientes con potencial alto de reclutamiento y potencial bajo. Se hizo la correlación retrospectiva a las imágenes tomográficas, pues, pero como una manera de identificar previo a la maniobra quién te va a responder o quién no, pues la verdad es que sí, es bastante complejo. Se concluye la mayoría de los autores al inicio de la ventilación mecánica. Yo creo que todos hemos tenido pacientes que recién intubamos y no levantan la FIO2 o después de las desconexiones, pero pues fuera de eso la verdad es que no, pues no, yo creo que hay otras estrategias que pueden preservar por más tiempo, no tan transitorio como esto, que sería hacerle a tu paciente, bloquearlo, tronarlo, iniciar el tratamiento para la patología primaria, pues es lo que te va a dar más rendimiento y que tiene mejor evidencia. Tú vas a encontrar una recomendación que te diga, a este paciente lo vamos a formar, pero vamos a hacer una manera de reclutamiento, o sea, no lo vas a ver. De hecho, todo, esta clase es más como para recordar que no se utilizan ya estas maniobras, pues hay defensores todavía hasta la actualidad de que definen este tipo de maniobras, pues, pero que si tú leías todos los estudios originales, los iniciales, los defensores dicen que era porque manejaban presiones muy altas, pues, eran presiones hasta de 70, pues entonces tú vas a encontrar una recomendación como dice Blanco, pues. Entonces, también es el que demostró aumento de la mortalidad, es el que se fue a presiones de 40, pero lo que fue titular, o sea, programaron presión inspiratoria de 15 y lo demás lo completaron de PIB, pues. Entonces, pues obviamente llegaron a PIB de 25. Hubieran esperado que se murieran más, pues.
Entonces, por eso algunos la siguen Lo siguen defendiendo. defendiendo por ese tipo de cuestiones, pues, pero no vas a encontrar una recomendación, o sea, una guía que te diga, este paciente hay que hacerle una maniobra de reclutamiento, pues no da algo porque incrementa la mortalidad. Entonces, no es algo que tú vayas a ir a hacer en urgencias, pues, porque te llega un paciente que no te levanta la circulación y lo vas a reclutar. Más bien sería tratar de encontrar un tipo óptimo en ese paciente, pues, y hacer un reclutamiento pasivo, no hacer una maniobra activa que va a perjudicar a tu paciente. Sería que si te fijas en lo que llegamos a hacer aquí, pues un poquito más de PIB y fácilmente iba incrementando poco a poco el paciente, pero no algo para hacer en agudo, algo activo. Porque incluso dentro de las maniobras de titulación ni siquiera se ponen de acuerdo, pues cada autor maneja una diferente. A lo mejor los tiempos se tratan de poner un poquito de acuerdo, pero no hacen ni las presiones que se elevan. No se dan hasta 40, 50, 70, otros 30, otros 20, otros 50, hasta 20 no tienes que pasar, que porque cuando hubo menos mortalidad, que fue con los que lo definen, pues los retractores que sí mencionaron. Y no hay recomendación que te diga que es una maniobra. Pero y luego también surge la pregunta de por qué en los estudios vemos las imágenes muy bonitas de que le pusieron PIB y mejoró y de todos nos se murieron igual. Es porque prácticamente las maniobras las hacen en rayos X. O sea, la toman la previa, hacen la maniobra, le hacen la tomografía y pues sí mejoró. Pero son maniobras o son situaciones no sostenibles. Lo mismo pasa prácticamente con la posición prona. Están bien mientras están pronados, los voltean y vuelven a reclutarse, ¿no? Y lo mismo pasa con los pacientes que les haces una maniobra, se las haces en rayos X, mejora temporalmente, pero pues a las horas está igual, si no resuelves la causa, pues que es. Solo me tocó ver una vez una maniobra así como dice el doctor Gutiérrez, en tomografía, con un ventilador de traslado con presiones hasta de 70. Y sí, se veía como en la imagen, pues el pulmón se puede ir abriendo, pues, y se mueve la zona de paciente, no indicación nada. Sí mejoró la oxigenación momentáneamente, pero y la imagen se veía bonita, pero siempre terminó feísimo. ¿Dónde la viste una vez? Unos 7 años. Y ahora sí creo que la conclusión de todo esto es que pues, no hay estudios que con PIB mayores a 15 hay algún beneficio, o sea, hay todavía quien pone 20, 22 de PIB, pero no, cuando los estudios a lo más que han mostrado cierta mejoría es a los 15 de PIB, después de eso. Muy bien. Oye, José, me aplico porque me hubiera encantado al Pablo que trae, ¿cómo titulaban el PIB por constantes de tiempo? No, en personas, en personas con COVID.